Muy buenos días o buenas tardes, dependiendo en el lugar donde se encuentre su servidor, el pastor Harry Villasís, en este precioso domingo aquí, donde me encuentro en mi apartamento o nuestro apartamento junto con mi bella esposa Jacqueline. Una mañana hasta ahora, un mediodía ya aquí soleado, caluroso también, entendemos, pero estamos aquí gozosos en la presencia del Señor, sabiendo que tenemos este privilegio, entendiendo que tenemos este privilegio de poder anunciar el poderoso mensaje del Evangelio de nuestro Salvador Jesucristo. Ya se nos están conectando y queremos dar la bienvenida. Aparecen ya allí nuestra querida hermana Mayit Valenzuela, o Maggi Valenzuela, Marixi Valenzuela, también está Jonathan Loor, apreciado joven también, nos saludamos. Está en Guayaquil, Ecuador, indiscutiblemente. Nuestra hermana Maggi Valenzuela en Europa. En Alemania saludamos allí a los que se nos seguirán añadiendo en los próximos minutos, mientras hacemos ese tiempo y poder extenderles quizás de manera específica algunos más hasta que entremos de lleno en lo que es el mensaje de la palabra del Señor. Nos sentimos agradecidos de parte de Dios en este día que nos ha concedido de vida y queremos aprovechar para, de entrada, agradecerle al Señor siempre por todas sus bondades. Nuestro énfasis, nuestro mensaje principal y primordial sigue siendo Cristo y su poderoso evangelio, y es lo que mejor, sin duda, podemos comunicar, podemos compartir, y estamos persuadidos, profundamente convencidos de que es lo que mejor puede hacer al hombre. Discutiblemente, las bondades del Señor a través del poderoso mensaje del evangelio y sus promesas que vienen, que son inherentes a este mensaje, del cual vamos a compartir en la palabra del Señor. En unos pocos minutos vamos a comenzar. De entrada vamos a ir al texto bíblico y vamos a tratar de explicar con la palabra del Señor e ir a la aplicación correspondiente. Damos gracias al Señor. Representamos a la iglesia Casa del Rey de la ciudad de Bluffton, Carolina del Sur. El templo o el acceso todavía no lo tenemos, está restringido para el grupo hispano dentro de este edificio Iglesia Americana Presbiteriana, la ciudad de Bluffton, Carolina del Sur, donde normalmente hasta el mes de marzo nosotros nos congregamos. Desde que se desató lo que es de conocimiento público, estamos limitados a nuestros hogares y poder compartir el Evangelio a través de las plataformas sociales o las redes sociales, esta plataforma Facebook Live, y también a través de WhatsApp. Estamos proclamando el Evangelio a manera de enseñanza los viernes. Dios ha permitido, Dios en su providencia, y quiero resaltar también, y tenemos ya a Jackie Sánchez, se nos ha conectado Pedro Salazar, también está viendo el mensaje. Salud a mi estimado cuñado Pedro Salazar Barahona, que en pocos días va a cumplir años, el 6 de agosto, efectivamente, a ver si eso es jueves, el próximo jueves 6 de agosto está de cumpleaños, así que me anticipo a saludarte, ya que la próxima emisión será, si Dios lo permite, el domingo 9, si no me equivoco, sí, domingo 9, habrá pasado el cumpleaños, si Dios lo permite, pero entonces me adelanto, es preferible adelantarse, ¿verdad? Tenemos a Jackie Sánchez, como mencioné también a Jonathan Lord y también a nuestra hermana Mayit Valenzuela, entre los que me van apareciendo allí en la pantalla, y los voy saludando de entrada. Estaba diciéndoles acerca de que estamos transmitiendo desde nuestros hogares, estamos tratando de llegar a los hogares de las familias, o quizás en los breves traslados a supermercados, a tiendas o a lugares de trabajo, inclusive en algunos casos que todavía están personas trabajando, saliendo de sus casas, otros están trabajando dentro de sus hogares. Hoy en día la tecnología se volvió la número uno, más importante, y yo creo que esto, aunque no queremos adelantarnos a decir que esto de la pandemia dure mucho tiempo más, más bien esperaríamos en fe que esto se acabe pronto, es lo que quisiéramos todos, y creemos en la misericordia del Señor para declararlo. Sin embargo, si las cosas no cambiasen, o en esta nueva normalidad en la que nos tocará vivir, la tecnología seguirá ocupando un lugar importante en muchas esferas. Y yo creo que ha cambiado indiscutiblemente la modalidad o el sistema en que el mundo estaba haciendo las cosas, y hoy la tecnología, yo creo que en el plano cristiano, evangélico, en la proclamación del evangelio, la palabra de Dios va a seguir, y con más fuerza en estos últimos tiempos, siendo predicada a través de las redes sociales. Y creo que esto no va a parar, en el sentido, no vamos a parar de hacer, no vamos a parar
de decir lo que hemos visto y oído, dijeron los apóstoles del Señor Jesucristo. Su servidor, el pastor Harry Villasís, un día más, agradecidos de Dios. La palabra del Señor juega un papel importantísimo en la vida para las naciones, para el mundo entero y para el pueblo escogido de una manera particular. Tenemos también ahí ya a Jackie Sánchez, ¿sí? Está saludando. Dios los bendiga, pastores Harry, Jackie de Villasís. Gracias por ese saludo, hermana Jackie Sánchez. Siempre conectada a nuestra hermana Jackie, todas sus hermanas, Jacqueline Sánchez, Ginita Sánchez, todas ellas están siempre ahí al tanto de lo que está ocurriendo en el mensaje semanal dominical de manera especial. Vamos a estar compartiendo, voy a ir adelantándoles un poquito el saludo. Ya quiero el abrazo fraterno a la distancia virtual para todos nuestros hermanos de la fe e incluso miembros de la familia. No quiero pasar por alto, tengo ahí algunos hermanos que están escuchando, sobrinos, primos, cuñados y otros miembros de la familia que están añadiéndose, están interesados en conocer lo que dice la Biblia, o si antes lo sabían, hoy en día amerita la situación de que podamos poner más atención a lo que dice la palabra del Señor. Los tiempos cambian, ¿verdad? Cielos y tierra pasarán, pero sus palabras, dijo Jesús, la palabra de Dios no pasará. Sigue teniendo vigencia y relevancia, y en tiempos de incertidumbre, cuando el hombre no alcanza a entender, no alcanza a definir lo que será el futuro, en qué irá a parar todo esto, cuál será el destino de las naciones, de los pueblos, de los empleos, de la economía. Entonces la palabra del Señor es cuando juega un papel importantísimo para darnos la orientación que nosotros necesitamos. Y es Dios hablándonos, hablando al hombre, y en este caso particular a través de la Biblia, la palabra de Dios, y a través de la persona de su Hijo Jesucristo, su revelación especial. Hoy vamos a estar yendo quiero presentarles la guía ahí donde está el título. Voy adelantándome ya. Lo que es el título para esta mañana es Por otro rumbo. Ese es el título que vamos a estar compartiendo ya en unos poquísimos minutos bajo el tema La crisis del reino que amenaza y amerita una decisión que cambia vidas. Y estamos hablando acerca del pasaje, o estaremos compartiendo en Lucas capítulo 13, versículos 6 al 9. Es una parábola indiscutiblemente que se encuentra registrada aquí en Lucas capítulo 13, versículos 6 al 9. Y voy a adelantarme para leerla rápidamente, aunque tenga que volver al saludo después de esto. Parábola de la higuera estéril, así se titula en el pasaje de Lucas capítulo 13, del versículo 6 al 9. Dice la palabra del Señor así: dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y no la halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Esta es palabra del Señor. Y aprovecho para dar el saludo, luego voy a hacer la oración para entrar a la reflexión. Se nos ha unido aquí, ahí tenemos a Jackie Sánchez con el saludo. Dice también Jackie Sánchez León, nuestra querida hermana Jackie Sánchez: los estimamos mucho, pastor, y la palabra de Dios siempre muy oportuna, por supuesto, siempre muy oportuna la palabra del Señor. Insisto, el pensamiento o las palabras de los apóstoles es uno de los enunciados que me gusta muchísimo, en base al testimonio que ellos sentían que tenían esa carga, esa responsabilidad. Ellos decían: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos se constituyeron en los testigos oculares, personales, principales, los primeros testigos del Evangelio de Jesucristo. Jesús mismo les encargó predicar esas buenas nuevas, y ellos sin duda, al ver tantos prodigios, tantos milagros, y al ver a la persona de Jesús mismo, el Hijo de Dios ahí encarnado en la persona de Jesús, no atinaron, no decidieron hacer más nada que limitarse a hacer lo que el Señor les había ordenado. No podemos dejar de oír, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y Pablo, en cierta ocasión, otro de los apóstoles de Cristo, añadido después, dijo también en cierta ocasión: ay de mí si no anunciar el evangelio, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciare el evangelio,
porque me es impuesta necesidad. Y es lo que necesitamos nosotros abrazar como creyentes, esa misma necesidad, esa misma imperiosidad de poder llevar el evangelio, de consagrarnos para la causa de Cristo y decidirnos comprometidos por la causa del Señor, anunciar las benditas buenas nuevas de nuestro Salvador Jesucristo. Y tenemos entonces el pasaje de Lucas capítulo 13 que hemos acabado de leer, y voy a hacer la oración ahí, se nos están uniendo, si tenemos a nuestra hermana Justina Miranda, también allí hemos visitado en la costa ecuatoriana a ella y a su esposo en años anteriores. Por supuesto, una vecina ahí de Gallegos Lara, donde la iglesia Fuerza de Israel está ubicada. Nuestra hermana Justina Miranda también ha sido una gran hermana, compañera de milicia, que hemos tenido una amistad muy preciosa durante los años y se ha mantenido, gracias al Señor por nuestra hermana. Un saludo, hermana Justina Miranda, por conectarse, por estar mirando esta transmisión de la palabra del Señor. Vivianita Menoscal también, nuestra hermana Lorenita Menoscal, de la amada familia Menoscal de Guayaquil, Ecuador, muy apreciados para nosotros, una hermosa familia, y lo he recalcado en anteriores ocasiones, muy unida esta familia. Nuestro hermano Cecilio Menoscal, el padre de todas ellas, de todas estas familias, hijos, porque hay un varón que se llama Ernesto Menoscal, también muy amado para nosotros, nuestro hermano Ernesto Efrén Menoscal Merchán. Gracias a Dios por esta familia, por nuestra hermana Lorenita, querido pastor, está saludando. Gracias, hermana Lorenita, por tu saludo. Y también ahí está desde el comienzo May, está Jonathan Lord, se unió nuestra hermana Jacqueline Sánchez León también, como hemos visto, se nos unió. Y también está, mencioné a mi cuñado Pedro Salazar Barahona, mi cuñado Pedro, muy querido, muy amado por nosotros también como parte de la familia y dentro del pueblo del Señor. Rodolfo también está, Rodolfo Sánchez desde Conway, la iglesia del Tabor. Qué lindo, Rodolfo, que te puedes conectar con nosotros hoy y que podamos tener un saludo especial tú también y tu familia, una familia muy especial de Guerrero, México, nuestro hermano y su esposa de Honduras. Hemos convivido con ellos cuando estuvimos también sirviendo en la iglesia del Tabor, allá en Mero Beach, Carolina del Sur. Nuestro hermano Rodolfo, tuvimos tiempos muy preciosos, tanto dentro de la iglesia, en el ministerio, como dentro de su hogar. Teníamos tiempos muy especiales. Hermano Rodolfo, gracias por poder saludarte a la distancia y en este tiempo de pandemia, pero en algún momento vamos a pasar por allí saludándote personalmente. Eres muy apreciado por toda mi familia, toda la familia Sánchez, nuestro hermano Rodolfo. Gracias, hermano Rodolfo. Vamos a ir al mensaje de la palabra de Dios, pero antes la oración. Así que este es un clave para el pueblo de Dios. Vamos a encomendarnos en las manos del Señor, porque es la palabra de Dios que necesitamos entenderla, interpretarla bajo la revelación divina. Necesitamos inspiración, ser movidos por el Espíritu Santo para poder entender su bendita palabra. Padre, gracias te damos, Señor, por esta mañana, como lo hemos dicho, mencionado, preciosa, lleno de luz, de calor, al menos en este sector del mundo, en esta costa este, aunque sabemos que hay una amenaza de huracán, tormenta, huracán Isaías, que viene amenazando las costas de Florida. Señor, nosotros creemos en tu misericordia, creemos en tu poder también, creemos que tú harás conforme a eso, conforme a los propósitos tuyos. Señor, creemos que tú guardarás a las naciones, guardarás a tu pueblo, Señor, aún en medio de esta situación de salud que está atravesando gran parte del mundo, Señor. Creemos que tú harás conforme a tu voluntad perfecta. Mas queremos rogarte, Señor, en todo tiempo misericordia. Misericordia por el mundo, misericordia por las naciones, por los gobernantes, por los que están en posiciones de privilegio, de autoridad. Misericordia por los líderes religiosos de nuestros pueblos, por el pueblo tuyo, la iglesia, y por cada individuo. Señor, por cada creyente ahora mismo, Señor, me enfoco en la oración para pedirte, conforme a tus misericordias, nos permitas avanzar tu reino en tiempos como estos, tiempos difíciles, en tiempos de crisis, Señor, donde estás sacudiendo, Señor, a las naciones, donde has mostrado, Señor, has mostrado a través de tu soberanía que el hombre es impotente ante este tipo de adversidades, pero que solamente tú podemos levantar nuestra mirada hacia ti y clamar creyendo, Señor, que tú tienes el poder, que tú tienes la misericordia, Señor, para obrar, más allá de lo que nosotros podemos pensar o pedir. En el nombre poderoso de Cristo, te damos gracias por tu bondad que nos has
mantenido y sostenido hasta hoy. Gracias, Señor, por tu palabra que nos has dejado para que como hoy nosotros podamos meditar en ella, Señor, y podamos extraer de ella la aplicación que nos va a ayudar para poder llevar vidas mejores, vidas que te agraden a ti por sobre todo y que podamos ser en tus manos instrumentos útiles para tu gloria. Gracias por mis hermanos que se han unido ya a esta transmisión y que incluso están enviando saludos, y aquellos que seguirán uniéndose, ¿no?, y que seguirán viendo este video o viendo esta transmisión en el transcurso de las horas. Te pido tu bendición. Oramos por esas familias, Señor, por medio de aquellos que están necesitados de un toque tuyo, un toque de sanidad, aquellos que han perdido quizás el ánimo, la fuerza, aquellos que están sumidos en el temor en esta hora. Te pedimos liberación en el nombre de Jesucristo. Aquellos que han perdido sus empleos, Señor, suple, Señor, tu necesidad. Hacemos uso de la oración del Padre Nuestro, Señor, y para pedir el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Gracias porque eres bueno. Sustenta aquellas vidas, familia, Señor. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre, Señor, y tú te encargarás de suplir todo lo que nos falte conforme a tus riquezas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Padre fiel, en el nombre de tu Hijo. Amén. Gracias por ese privilegio. Aún orar, aunque podría parecer algo sencillo o algo que podría hacerse con monotonía o de manera rutinaria, tiene en esencia un privilegio especial, una gracia. Es la gracia de Dios la que nos mueve a la oración y es la que nos permite mantenernos en comunión con nuestro Padre Celestial. Y nada mejor que eso, tener esa comunión, esa seguridad de que Él está en nosotros y va con nosotros y que nosotros vamos caminando y moviéndonos con Él, y su gracia y su favor nos acompañen todos los días de nuestra vida. Esa es nuestra oración por nuestras personas, individuos, nuestras familias, o personalmente por nosotros mismos, por los miembros de nuestras congregaciones, pastores, gobernantes, como lo hemos hecho. Hemos tocado gran parte de la sociedad, de la comunidad que se mueve a nuestro alrededor, porque es nuestro deseo realmente, y por sobre todo el deseo de Dios es que nosotros estemos bien. Él tiene pensamientos de bien para con nosotros, y vamos a movernos rápido después del saludo. Ahí está Bionita Menosca poniéndonos un símbolo de oración y de alabanza, con manos levantadas y con manos cercanas en sentido de oración. Es cierto, alabamos a Dios y oramos constantemente para que Él nos dé su gracia. Y vamos a movernos rápidamente ya a la reflexión. Le pusimos, ya mostré la guía hace un momento, la guía bajo el título Por otro rumbo, y bajo el tema La crisis del reino que amenaza y amerita una decisión que cambia vidas. El título Por otro rumbo, y vamos a estar hablando sobre el pasaje ahí de Lucas capítulo 13, la parábola de la higuera estéril, ¿verdad? Y estaremos hablando allí y meditando en esto, en esta reflexión. Voy a estar hablando justamente a qué me refiero con esto de la crisis del reino, ¿verdad? Porque esa palabra crisis podría despertar cierta inquietud y podría ser malinterpretada. Por eso es importante, y extraje de una definición o un significado de la lengua española, y dice: crisis es una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso. Es una situación grave y decisiva. Y nosotros podremos entender que esta situación sanitaria que está viviendo gran parte del mundo, por no decir todo el mundo, unas naciones más que otras, lo sabemos eso, es sin duda una crisis. Podría ser nombrada así, es una crisis sanitaria, es una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo del asunto de un proceso, como hemos visto, ha puesto en peligro o el desarrollo del proceso de los sistemas, estructuras, sistemas educativos, gobierno, economía, empleo, por no decir la salud. El punto principal: ha cambiado la situación en las familias, en muchos aspectos de la vida del ser humano ha cambiado. Una crisis hace que los seres humanos tengamos que tomar o adoptar medidas o tomar decisiones. Y es lo que está sucediendo en muchos aspectos. Pero yo quiero referirme hoy a la crisis del reino. ¿Y a qué se refiere esto? Cuando Cristo vino a esta tierra, hace 2000 años, muy conocido por todos nosotros, Él desató una crisis porque amerita su venida, la venida del reino que vino con él, el reino de los cielos, a que el hombre sea confrontado una decisión eterna. Es decir, que cuando Cristo está presente, el hombre necesita tomar una respuesta
una respuesta de fe y positiva, de fe en Él, que cambia su vida y su destino final. O una respuesta de incredulidad, en otro sentido, o por otro lado, que obviamente determinaría un juicio y un destino final triste. La presencia, quiero quedarme con esto, la crisis del reino significa que cuando Cristo apareció en escena en este mundo, produjo la necesidad de determinación de la gente, tanto de pueblos, en este caso el pueblo judío, a nivel de pueblo entero, el pueblo judío para el cual él vino originalmente, así como en el trato individual con cada uno de las personas. En ese entonces, pues los judíos de manera particular, cada uno de ellos, o también los gentiles. Y podría mencionar varias escenas que ilustran esta situación de esta crisis cuando Cristo está en medio del asunto. Cuando Cristo aparece con su reino, se desató una crisis, la crisis del reino. Y por ejemplo, la imagen que me viene a la mente hace unos momentos, estaba meditando en esto, y la imagen de las tantas que podemos encontrar y de las que están registradas en la Biblia y algunas que no las tenemos bajo el registro, pero que podríamos pensar o imaginar que indiscutiblemente se dieron mientras Cristo estuvo durante sus 3 años o algo más de vida, de ministerio terrenal, sin contar, por ejemplo, su vida anterior al ministerio, solamente para limitarnos en su vida ministerial, cuando él se propuso ya o se determinó o comenzó a anunciar el reino de Dios, podríamos decirlo, viene, por ejemplo, la imagen de frente a cuando estaba en el juicio para ya ser crucificado. Previa a su crucifixión, él fue llevado, nosotros conocemos por historia esto, bíblica, que fue llevado ante Pilato. Había sido llevado ante el rey judío, ante Herodes. Por eso hay un dicho que nosotros conocemos de Herodes a Pilatos, y lo tuvieron a Jesús efectivamente así, primero ante Herodes, y luego lo llevaron ante Pilato, el gobernador de Judea, el gobernador romano, es decir, estuvo ante un judío, ante un juez judío, podríamos llamar así, ante un juez judío, pero también estuvo ante un juez gentil, también podremos decir así, y este fue Pilato. Y nosotros lo hemos visto no solamente por la narración bíblica o el relato bíblico, sino también a través de ilustraciones, a través de películas. Hemos visto las escenas, cómo Jesús fue puesto ahí delante de Pilato en un balcón probablemente, y abajo estaba el populacho, la población de Jerusalén, y entre ellos estaba la casta sacerdotal, los judíos, los miembros del Sanedrín, los líderes religiosos ahí establecidos en Jerusalén, por un lado, ¿verdad? Y Jesús está en medio. Se produjo ahí una crisis, ¿verdad? Una crisis ahí, porque se ameritaba la presencia de Jesús, su sola presencia, y el reino que él había venido a anunciarnos ameritaba una decisión. Ahí me quiero enfocar, en esa decisión. Por un lado, cuando leemos los evangelios sinópticos, nos damos cuenta de que la mujer de Pilato había tenido sueños o pesadillas con respecto a Jesús, ¿verdad? La revelación era, o quizás su propia conciencia le mostraba que era un justo, que era justo y que no merecía ir a la muerte, ser juzgado y crucificado. Y inclusive se atrevió esta mujer a decirle a su marido, Pilato, no te metas con él, déjalo a un lado, o sea, deshazte de él, es un hombre justo. Y Pilato es lo que intentó hacer en el juicio. Ustedes recordarán, no halló nada digno de ser culpable o que amerite su crucifixión o su muerte, su sentencia de muerte. Pero el populacho y los líderes religiosos, por otro lado, gritaban a viva voz, crucifícale, crucifícale. Ahí estaba la crisis del reino puesta en manifiesto, ¿verdad? Pilato, un gentil, necesitaba tomar una decisión. No se atrevió a liberarlo y se lavó las manos. Nosotros conocemos la escena, es decir, dejó eso en las manos, que el juicio recayese sobre la nación judía, especialmente sobre los líderes de la nación que, cegados por la incredulidad, no vieron en Jesús al Mesías, no creyeron en él, no entendieron que el Hijo de Dios estaba allí en persona, en la persona de Jesús. Pilato tuvo esa oportunidad. Yo creo que también el juicio vino sobre él luego porque él tuvo la oportunidad de declarar inocente al justo, ¿verdad? Y haber sido librado él mismo, de alguna manera, creyendo en que ciertamente Jesús era el justo, estaba automáticamente confesando, si no con sus labios, con su mente o su corazón, de que verdaderamente es el Hijo de Dios,
el Mesías prometido, el Rey de Israel, como Jesús mismo se presentaba y otros usaban esa frase para burlarse o de alguna manera herir al maestro, diciendo que se hacía pasar por el Rey de Israel, el Mesías, príncipe, el Mesías, el Rey de Israel. Ahí tenemos la crisis, entonces la crisis determina una decisión y ese es el punto central. Por eso le pusimos a este mensaje de reflexión por otro rumbo, la crisis del reino que amenaza y amerita una decisión que cambia vidas, amerita una decisión. La decisión, por otro lado, de la casta sacerdotal, de los líderes religiosos judíos, la decisión de ellos fue de incredulidad, no fue de fe, fue de incredulidad y por ende allí se determinó el día en cuando iba a venir el juicio sobre Jerusalén. Efectivamente, después de casi 70 años, Jesús lo había anunciado, que por haberlo negado o rechazado, Jerusalén, de manera específica, en ese entonces, iba a atravesar por un juicio y efectivamente llegó de manos de los propios gentiles, del mismo imperio romano, que estuvo a punto, en la persona de Pilato, de haber absuelto, si podríamos decir, a Jesús, a través de esas mismas manos, de ese mismo imperio, vino el juicio sobre Jerusalén en el año 70, la destrucción de Jerusalén. Ahí tenemos entonces la escena que yo quiero que usted quizás también con la ayuda del Señor pueda, si he podido explicarlo bien, pueda usted avisorar, pueda usted mirarla. El juicio o la crisis del reino amerita una decisión que va en dos caminos, importante. Si se actúa con fe y con arrepentimiento y fe, esa decisión, esa determinación va enrumbada hacia el bien, hacia la salvación. Si se actúa o se responde, la palabra responder o respuesta también es importantísimo en este concepto que estoy tratando de dar, si se responde con incredulidad y se rechaza más bien el anuncio del evangelio y del reino de Dios en la persona, que el reino de Dios ha venido en la persona de Jesús, entonces vendrá el juicio, el castigo para los pueblos y para los individuos de manera particular. Y ahí tenemos el caso entonces de esta nación. Entonces, allí nace, bajo esta idea principal, nace el tema de esta reflexión que está cifrada o encerrada en esta parábola. Porque si nosotros vemos el contexto del pasaje, desde donde inicia el capítulo 13, Jesús está hablando justamente acerca del arrepentimiento. Está hablando acerca del arrepentimiento, Jesús. Antes de comenzar con la parábola, el tema es el arrepentimiento y acerca de la responsabilidad de cada individuo con respecto a Dios. Cada hombre, cada mujer sobre la faz de la tierra, lo que está diciendo Jesús, es responsable delante de Dios por sus actos, por sus hechos, y podríamos hablar en una categorización que ningún hombre o mujer es mejor o ningún hombre o mujer es mejor o peor en ese sentido, sino que como dice Romanos, el apóstol Pablo en Romanos, por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23, estamos todos en el mismo nivel, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria del Señor. Y aquí está hablando en el pasaje del capítulo 13 acerca de los galileos cuya sangre fue mezclada con el sacrificio de los animales por orden de Pilato, del imperio romano. Estos fueron sacrificados, podríamos decir, estos galileos fueron sacrificados, o aquellos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé. Y Jesús está haciendo una pregunta retórica. ¿Acaso estos que fueron víctimas de estas tragedias eran más pecadores que los otros? Y Jesús hace una respuesta o da una respuesta y dice categóricamente no. Antes todos, si no os arrepentís, pereceréis. Entonces, la idea principal, la enseñanza principal, ahí es donde voy, la enseñanza principal de esta parábola es sin duda la necesidad de arrepentimiento basada en la responsabilidad personal de cada individuo. Muy importante, la necesidad de una respuesta de arrepentimiento basada en la responsabilidad personal de cada individuo delante de Dios. La sentencia de Dios es clara. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Significa que no hay justo y no hay ni uno solo. No hay quien entienda. Todos a uno se desviaron. Todos a uno se hicieron inútiles, dice la Escritura también. Entonces, el Señor viene con la parábola directamente para ilustrar, podríamos decir, esta enseñanza acerca del arrepentimiento que ya les he anunciado, ¿verdad? Hace unos días atrás, y probablemente todos estamos al tanto, seguramente todos estamos al tanto porque ya esto viene sonando desde hace meses, desde que apareció la pandemia esta del COVID-19,
que China, el país de China, era responsable de crear ese virus. Ustedes recordarán. Sonó eso por un tiempo. Bueno, no hubo quizás un respaldo o una evidencia. Se habló, no sé si verdaderamente demostrado que uno de los científicos chinos que descubrió luego apareció muerto. No me consta eso, no pude investigar, no pude leer, no se pudo corroborar eso, si fue verdad o mentira o falso. Pero luego hace unos días atrás aparece una viróloga aquí en los Estados Unidos, una viróloga china, aquí en los Estados Unidos que afirma que fue China, el país de China, el responsable en la creación de este virus. Y dice, luego leí un titular simplemente, luego decía que ella corría peligro en su vida, sentía que su vida estaba en peligro. Si es así, si está acusando a su propia nación de que es responsable de este virus. Lo que quiero compartirles es que los males, inclusive este virus, si esto se comprobase, o de alguna manera, aunque no fuese hecho de una manera directa o a propósito, podremos decir, por la nación o por los científicos de esta nación china, no descartamos que en este caso este mal, como otros males que ha tenido la humanidad, por los que ha pasado la humanidad, fueron o siguen siendo el resultado de la responsabilidad o de la irresponsabilidad del hombre. Y ahí me quiero enfocar. Es decir, muchos de los males, por no decir todos los males, que sobrevienen a la humanidad en las diferentes etapas de la historia del hombre, han sido el resultado de la irresponsabilidad del mismo hombre a causa de su egoísmo y de muchos aspectos de la vida del hombre, que falta de ética, de falta de responsabilidad o irresponsabilidad social, es decir, hacer todo para el bien mío, no importa si alguien más se afecte, si alguien se afecte, no importa con tal que yo esté bien, no importa si otros están mal, no me importa cómo estén. Esa es más o menos la idea, el móvil o la razón, porque muchas situaciones y tragedias en el mundo han acontecido. Podríamos hablar de las guerras, el deseo de expansión imperialista, de conquista, el deseo o la codicia por apelmazar, acumular riquezas, a veces ilícitamente, a través del narcotráfico, del robo, etcétera, muchas otras formas de males que han producido y siguen produciendo daños tremendos a la humanidad y a la sociedad a la que todos pertenecemos. Y entonces viene la parábola del Señor Jesucristo en base a esa idea principal acerca de la responsabilidad, tanto de la sociedad como la responsabilidad individual y la necesidad de tomar una determinación de fe y de arrepentimiento en vista de esta situación. Es lo que la parábola nos ilustra. Y entonces dice que esta parábola de la higuera estéril es parte de un grupo de parábolas que se conoce como justamente las parábolas de la crisis del reino, que lo mencioné ya al comienzo. Traté de definir lo que era la crisis del reino. Bueno, esta parábola, como por ejemplo la parábola de los mayordomos, la parábola del rico y Lázaro y otras parábolas, la parábola de los talentos, forman parte de un grupo de las parábolas de la crisis del reino, recuerden. Y aquí tenemos la parábola de la higuera estéril. Entonces, dentro de ese grupo de parábolas, dentro del contexto de los evangelios sinópticos, y ahora la tenemos aquí. Y esta parábola específicamente de la higuera estéril se encuentra solamente ubicada en el evangelio de Lucas, que es conocido como el evangelio gentil, porque fue escrito por este único escritor bíblico, de paso, que no fue judío, el doctor Lucas, un gentil, un pagano. Por eso se la conoce como el evangelio lucano o el evangelio gentil. Capítulo 13, libro de Lucas, o evangelio según San Lucas. El reino ha venido con Jesús. Por eso es la parábola de la crisis del reino, porque el reino ha venido con Jesús y los hombres tienen que tomar una decisión. Ya lo mencioné al comienzo. Cuando Jesús está presente, amerita que el hombre es confrontado, el ser humano, las sociedades, los pueblos, son y somos confrontados a tomar una decisión, porque el reino ha venido y nadie va a quedar excluido, nadie va a quedar omitido en cuanto a su responsabilidad.
Solamente habrá que tomar una decisión. Ya vimos los dos tipos de decisiones que se puede tomar. Se trata de una respuesta que Él demanda, Jesús demanda, su presencia demanda, con arrepentimiento y fe para salvación. Eso es lo que Cristo vino a anunciar. La misma fraseología de su precursor, Juan el Bautista. Ustedes recordarán, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado, decía Juan el Bautista. Jesús aparece en escena luego, el precursor se llama Juan el Bautista, viene Jesús anunciando arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús mismo en su persona trajo el reino de Dios a este mundo. Pero esa crisis del reino, esa crisis como la hemos definido, amenaza a la raza humana y amerita una decisión como es el tema que hemos mencionado. La parábola de la higuera estéril de manera particular llegó a significar, la higuera llegó a significar la prosperidad de Israel. Jesús se vale justamente, como lo hemos mencionado en casos anteriores, a través del lenguaje parabólico de situaciones de la vida común u ordinaria de Israel. Es decir, terminología, escenas, personajes que todo el pueblo de Israel, hasta unas personas más sencillas, podían entender. Ahora está dirigiéndose de manera particular al liderazgo religioso de la nación. Al liderazgo religioso de la nación, de manera particular, está dirigida la parábola. Y entonces ellos conocían muy bien que la higuera era un símbolo de la prosperidad de Israel, muy bien entendido por todos ellos. Pero al mismo tiempo, no solo de la prosperidad, sino por lo contrario, la remoción del fruto de la viña o de la higuera podía demostrar el juicio de Dios. Es decir, que por un lado, la higuera puede representar la prosperidad, pero la ausencia o la remoción de la misma, del fruto de la vid o también de la higuera, puede anunciar el desagrado de Dios o la ira de Dios. Es decir, por un lado siempre la bendición, siempre el camino, la bendición, y por otro lado la maldición. Siempre la obediencia a Dios y el agrado a Dios y a sus preceptos, a su palabra, va a producir bendición y prosperidad en el hombre, en las naciones, en los pueblos, en los individuos, en las familias. El desacato, el rechazo de las verdades eternas de la palabra de Dios, en este caso el anuncio del evangelio, va a traer como resultado, por la responsabilidad, yo quiero insistir en este punto, por la responsabilidad personal, individual o puede ser colectiva, es decir, recae sobre el hombre la responsabilidad porque ha llegado el reino de los cielos se ha acercado en la persona de Jesús, repito esa idea, ese pensamiento, y los hombres, las naciones, los pueblos, los individuos, las personas, incluyendo los creyentes, tenemos que tomar una determinación y alinearnos en una determinada posición. Insisto, una posición de arrepentimiento o una actitud de arrepentimiento y fe va a mover la mano de Dios para bendición y salvación. Por ejemplo, ahora mismo llega a mi mente, qué lindo es el Señor y el Espíritu Santo. Me recuerda el anuncio de Jonás. Ustedes recordarán, pueblo del Señor muy entendido en las Escrituras, indiscutiblemente. Jonás anunció la destrucción de Nínive. Ustedes recordarán, ¿verdad? Reacio como fue al comienzo, esquivo a la voluntad de Dios, rebelde ante el llamado o el llamamiento del Señor. Finalmente Jonás, después de pasar 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, ustedes recordarán eso, finalmente se decide a ir a anunciar a Nínive la destrucción. Ahí tenemos el anuncio del reino de Dios en los corazones de los hombres, de los ninivitas en este caso. ¿Y qué demandaba Dios? Arrepentimiento a los ninivitas, porque la maldad de ese pueblo había llegado al colmo. La ira de Dios, la paciencia de Dios, podríamos decir, se había agotado. Y los ninivitas, comenzando desde el rey hasta los animales, tenían que tomar una decisión. Para bien, la decisión de los ninivitas, conducida por el rey, importante la posición de un líder, porque puede mover el líder a un pueblo, sí. Un líder sensato puede hacer que un pueblo se enderece en los caminos de Dios. Así como hay líderes corruptos y gobernantes perversos que llevan a las naciones a la debacle, la llevan a la destrucción y a la perdición. Aquí tenemos un rey que tuvo temor de Dios, el rey de Nínive, y ordenó un ayuno. Mire, sin querer tocar a los ninivitas ni a Jonás, ahora me tuve que ir por ese lado, pero la respuesta, el reino de Dios se había acercado, la ira de Dios se iba a desatar, los ninivitas tenían que arrepentirse y se arrepintieron con ayuno y con oración y Dios pasó por alto ese castigo, les dio una extensión, les dio una prórroga, vamos a decirle así.
aplacó su ira y decidió no aniquilar a los ninivitas. Es exactamente el mismo concepto del reino de Dios que Cristo vino a proclamarnos. El reino se acercó en la persona de Él y los humanos, los seres humanos, los pueblos todos y los individuos de manera particular tenemos que responder. Y aquí está la parábola, claramente. La salvación, la prosperidad a través de la figura de la higuera, pero la remoción de esta es símbolo también de castigo, de ira de Dios, de desagrado al desacato de los hombres, a la desobediencia a su propósito, a la falta de alineamiento a la voluntad del Padre Celestial. Entonces, hay una enseñanza principal importantísima. Casi estoy llegando al final. El punto 3 que tengo allá aquí registrado. Recuerden ustedes, y a manera de enseñanza, siempre procuraré con la ayuda del Señor, de lo poco que el Señor me va dando poco a poco o de paso a paso, yo puedo compartir con usted para que juntos, y es la tarea de la iglesia y de los líderes cristianos, poder compartir para la edificación. La palabra de Dios nos da para ser edificados y es el propósito de Dios, nuestro crecimiento espiritual. Por eso aprovechamos cada domingo de manera particular cuando hacemos esta emisión de manera global, abierta para todo aquel que quiera conectarse, aquel que usted quiera ser parte de esta transmisión, todo el pueblo del Señor, los que estamos dentro del camino del Señor, podamos seguir creciendo en el conocimiento y en la gracia de nuestro Salvador Jesucristo. Esa es la voluntad del Señor. La parábola trae una enseñanza principal. Eso es muy importante. Dicen los eruditos, los estudiosos, que esta parábola podría en algún momento ser considerada como una alegoría, pero no lo es. No lo es. Es una parábola y tiene una enseñanza principal. La enseñanza principal, ya les dije al comienzo del tema, la enuncié, es la necesidad de tomar una determinación, si es de arrepentimiento y fe para salvación o si es de rechazo e incredulidad para condenación. Hacia allá gira la parábola y entonces esta es una parábola con una enseñanza principal, no una alegoría, repito, y habla acerca de la improductividad de la higuera y su inutilidad. Se está refiriendo, como dije hace un momento, está dirigiendo la parábola a Jesús, principalmente a los líderes religiosos de la nación de Israel, a su pueblo, y por supuesto también a todo el pueblo de Israel en esa ocasión. Y está hablando acerca de la improductividad. Dios había hecho todo por Israel, todo. Lo había dado todo. Y ya en Isaías capítulo 5 también se ilustra esto de la viña del Señor. El Señor hizo todo por Israel. Los rescató. No tenían un nombre, les dio un nombre, una nación, hasta hoy los posicionó en el año 1940 y tanto, fueron declarados un estado libre e independiente. Dios los bendijo desde su comienzo, desde Abraham, con promesas que hasta hoy se mantienen, se cumplen, todavía esas promesas se cumplirán también en el reino milenial. Israel está lleno de bendiciones, sí, tiene promesas, es un pueblo privilegiado, Israel, sí que sí, pero a pesar de eso, no ha rendido el fruto que esperaba. Ha recibido tanto, pero ha dado poco. Así podríamos ponerlo en lenguaje sencillo. Y entonces habla esa parábola acerca de la improductividad de Israel y de la inutilidad. Es decir, que ha ocupado un terreno, ha tenido un nombre, pero no ha dado el rédito que el Señor esperaba. La inversión que el Señor hizo por Israel, el Señor ha recibido poco o nada, podríamos decir. Y entonces viene allí la parábola para decir que el Señor está determinado a cortar. Y efectivamente, recuerden, el Señor trajo castigo por la decisión humana. Escuche bien, el juicio llegó por la decisión humana. Las tragedias no llegan porque Dios es malo. Y es muy importante que usted y yo tengamos bien claro esa teología, porque muchas veces podemos aducir que las tragedias, las catástrofes de orden natural, terremotos, vidas que cobran de muchas vidas, aún miembros de nuestras familias o vecinos que mueren con la pandemia, decimos, ¿dónde está Dios en medio de todo esto? Y algunos dicen, ahí está, ¿cómo que puedes creer en un Dios que dicen que es un Dios bueno y hace posible o permite tanta barbaridad? Es la responsabilidad del hombre. Es decir, que aunque Dios es soberano, tiene una soberanía extraña, que Él se autolimita para dejar la libertad al hombre para actuar. Es lo que se conoce como el libre albedrío también. Es decir, el hombre, los seres humanos, somos responsables delante de Dios. Y muchas de las cosas que nos suceden en la humanidad y que afectan la vida del hombre son o fueron producidas por el mismo hombre, por su pecado, por su desobediencia, por su negligencia para acatar los designios del Señor. Y ahí tenemos, sin embargo, la parábola termina cuando dice el viñador,
Aquí, y lo voy a leer acá directamente. Dice el viñador, he aquí, hace 3 años, dice el viñador, sí, y le dijo al viñador, el Señor le dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto de esta higuera y no la hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, el viñador le dijo al Señor, es decir, el cuidador de la viña le dijo al Señor, al dueño de la finca, de la propiedad, le dice, déjala todavía este año para que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Es decir, que el viñador está intercediendo. Y ahí es donde cuando le mencioné que no es una alegoría, porque algunos piensan que podría ser una alegoría, significa que podríamos darle vida a ese personaje. Y alguien podría decir, entonces el viñador es Jesús y el Señor es el Padre celestial, el Señor de la viña es el Padre. Entonces comenzamos a darle significado a cada uno de los integrantes de la parábola, entonces se convertiría en una alegoría. Pero no es una alegoría, es una parábola con una enseñanza. Y la enseñanza ya les dije dónde está, pero viene Jesús y les dice en la parábola a los judíos y a la casta sacerdotal y religiosa, les dice, Dios ha sido muy paciente a pesar de la improductividad, a pesar de la falta de fruto de la nación. Sin embargo, Dios ha sido paciente y les ha dado un tiempo. Pero es hora de tomar una determinación. Ahí viene la respuesta, porque la crisis del reino ya se había presentado. Jesús, el emisario, el Salvador, el Cristo, el que nos trajo el reino, estaba delante de ellos y ameritaba una respuesta. Y me voy a quedar con la aplicación allí, trasladándolo ya a la esfera de la iglesia y a la esfera de cada uno de nosotros como individuos creyentes, responsables llamados a ser responsables delante del Señor. La crisis sanitaria nos ha llevado a otro rumbo. De alguna manera lo mencioné, y esto es, todos nosotros lo sabemos, cómo ha cambiado. Ahora hasta para entrar a un restaurante o un lugar público hay que entrar con tapabocas, como le llaman, o máscaras. Ahora todos nos parecemos ya al llanero solitario. Y es difícil a veces reconocer a la gente con máscara, aunque tú estés sentado en una mesa a otro lado a veces. Y alguien si tiene una máscara y tiene un gorro encima, podrías tener a un vecino al lado y no lo vas a reconocer, es muy difícil. Pero así ha cambiado, solo por mencionar un aspecto, la vida nuestra, al menos por este tiempo. Esperamos en fe en el Señor, en su misericordia, que esto se acabe pronto. Pero la crisis sanitaria nos ha llevado por otro rumbo. Quiero que entendamos eso. Nos ha llevado por un rumbo que no imaginábamos por un estilo de vida, una forma de hacer las cosas distintas. La crisis sanitaria. Yo quiero que meditemos en esto, la crisis espiritual por la que está atravesando el mundo. Porque hay una crisis espiritual y es la crisis del reino. Es que el evangelio nos ha llegado para confrontar a la humanidad, al hombre y a la mujer. De que Cristo vino a este mundo para darnos salvación, para producir en nosotros una respuesta con arrepentimiento y fe para alcanzar vida eterna. Lastimosamente a los suyos vino, como a los judíos, y los suyos no lo recibieron. Más a los que los recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Tenemos que tomar decisiones. La crisis espiritual amerita. La crisis espiritual del reino de Dios amerita que nosotros tomemos una determinación. La religión tradicional no es suficiente para salvar. No es suficiente para salvar, y es lo que Jesús le dijo a los líderes religiosos. Jesús pudo haber dicho, ustedes tienen el judaísmo, no necesitan más nada, están en lo cierto, chaparrón, no necesitan nada, ningún anuncio mío es necesario. No hay nada que cambiar de la estructura religiosa y social. Todo está bien, de color de rosas, luce maravilloso. No. Jesús le dijo, aún a los religiosos de ese tiempo, les dijo arrepentidos y convertidos. En muchos de los casos eran los propios líderes religiosos los que habían introducido el orgullo religioso, el creer, la falsa seguridad que por pertenecer a una denominada o determinada religión es suficiente para ser salvos. Jesús dijo, no. Antes, si no os arrepentís,
también pereceréis, le digo. Arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el anuncio que todavía sigue tronando, sigue sonando a través de las edades. El reino de los cielos que fue anunciado por Jesús, Él lo trajo y Él vendrá. Sus reinos, los súbditos del reino, ahora estamos aquí. Somos los que hemos creído en el bendito mensaje de la cruz. Y Él vendrá a establecer su reino milenial. Esperamos ese reino. Venga tu reino, oh Jesús. Hágase tu voluntad. Porque los súbditos del reino hacen la voluntad de su rey. Una religión tradicional no es suficiente para salvarse. La presencia del reino de Jesús demanda una decisión o respuesta, mi hermano y mi amigo que me escuchas. No podemos permanecer impávidos ante tanta tragedia, ante tanto dolor. Tenemos que tomar nuestro lugar, nuestra ubicación, el frente, la trinchera que nos corresponda. No podemos quedarnos ociosos y sin frutos. El Señor va a demandar por esa improductividad, por esa falta de rendición de frutos. Él va a demandar. En vano ocupa ese lugar, esa higuera, dijo Jesús. Y hay mucho creyente con mucho dolor, le digo, está ocupando terreno, pero no está dando fruto. Está haciendo presencia física, pero no tiene incidencia espiritual. Dios está demandando mucho más de la iglesia cristiana, de los creyentes. Improductividad será juzgada y castigada, como sucedió en Nínive, pero ellos se volvieron. Fueron sensatos, aunque eran impíos, aunque eran gentiles. Se volvieron ante el anuncio de un judío llamado Jonás, ante la prédica y el mensaje traído de parte de Dios. El orgullo y el egoísmo que obstaculizan el sometimiento. Y ahí me voy a detener por unos instantes, casi ya el cierre. Y ahí tenemos algunos, ahí Ale Guadamut está compartiendo con nosotros desde Italia, desde Génova, si no me equivoco, la ciudad se encuentra. Carlitos Velarde, tan querido este joven también por nosotros. Carlitos, toda su familia, Velarde, muy, muy querida, muy cercana a la iglesia Fuerza de Israel en el tiempo que estuvimos allá, el privilegio de pastorear juntamente con mi bella esposa y nuestros hijos que nos acompañaban. Qué lindo aquellos tiempos, pero voy a cerrar ahí, esta parte, el orgullo y el egoísmo obstaculizan el sometimiento. Y quiero decirte, lastimosamente este mal se ha infiltrado en muchas esferas. No solamente era el orgullo de los líderes religiosos, sino que ese orgullo penetró también en las bajas esferas, no en las altas solamente. Permeó ese orgullo. Eso hizo difícil, obstaculizó la humildad que se requiere para reconocer que somos pecadores. Y muchas veces hay gente fuera del contexto evangélico que por orgullo cree tener control de todas las cosas, cree ser dueño de su propio destino, de su propia vida, que no necesita poner fe, que no necesita cambiar, entre comillas, una religión, que le basta sus principios de buena gente, de buena persona, su buena educación para decir, yo no me meto con nadie, no hago mal a nadie, tengo una vida buena. Yo quiero decirte, no hay justo ni uno solo. La respuesta es demandada. Hay una decisión que tomar y este es arrepentimiento y fe, un cambio de rumbo. Por otro rumbo hay que ir. Y a eso me refiero cuando dijo Jesús parado delante de Pilato y delante de la nación por un lado, en medio de toda esta situación. Estaba pidiendo y demandando un rumbo distinto para la nación romana al mismo tiempo. Allí estaba su representante Pilato, una nación pagana, perversa, imperio romano que azotaba a los pueblos, castigaba. Y por otro lado, los religiosos que supuestamente no eran paganos, los judíos no eran paganos, se jactaban de tener una religión, pero eran tan criminales como los propios paganos, los gentiles romanos. ¿Te das cuenta? Enviaron a la crucifixión al justo, al santo. Es decir, que todos estamos encerrados bajo el mismo cofre, podríamos llamar. Todos estamos bajo pecado y necesitamos arrepentirnos. Y eso es lo que significa por otro rumbo. Porque arrepentimiento significa dar una media vuelta. Es decir, que si yo iba por ese lado, si me arrepiento, ahora tengo que ir por el otro lado. Es lo que la crisis del reino demanda a la humanidad entera bajo esa responsabilidad personal de la que hemos hablado hoy. Necesitamos dar una media vuelta, ir
por otro rumbo, por otro derrotero. El Evangelio de Cristo se ha acercado, el reino se ha acercado, se hizo visible en la persona de Jesús. Y Él demanda una respuesta, que sea una respuesta de fe, con arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos como individuos. Nos ha tocado en este siglo XXI, nos ha tocado ser testigos de este mal. Como en 100 años atrás una fiebre azotó otro sector de los Estados Unidos y también hubo miles de muertos, como la fiebre amarilla, la peste bubónica y muchas otras males, terremotos, tsunamis, han azotado a los pueblos, a las naciones, guerras que han dejado millones de vidas, los judíos que fueron exterminados en el Holocausto, en la Segunda Guerra Mundial, y así podríamos mencionar tragedias de mayor o de menor escala, donde el hombre tiene la responsabilidad. Pero hay una salida para el bienestar y la salvación. Es el arrepentimiento y la fe en aquel que vino para morir en una cruz y darnos la esperanza de vida eterna. Se llama Jesucristo. Estamos ahí inmersos en esa crisis del reino que amerita, que amenaza y amerita con una respuesta que cambia vidas. Yo quiero dejarte con esto. Vamos a hacer una oración por arrepentimiento. Vamos a pedir al Señor misericordia, que es lo que mejor creo podemos hacer en tiempos como estos. Escuché comentarios. Los gobiernos no atinan, ya lo hemos hablado. Los médicos están haciendo lo que mejor pueden. Las farmacéuticas prometen solución con una vacuna. Hay mucha corrupción en los sistemas gubernamentales, en los sistemas de gobiernos. La sociedad está padeciendo. Hay mucho, se aprovechan o se inclinan en medio de la pobreza, de la falta de trabajo, los pueblos cada vez más pobres en diferentes latitudes del mundo. Y entonces el enemigo entra y se aprovecha trayendo corrupción, trayendo ideas equivocadas de cómo poder obtener medios y muchas veces ilícitos para poder subsistir. Viene el narcotráfico, viene la prostitución, viene la pornografía, etcétera, etcétera. Muchos males están avanzando, están como tentáculos, están abrazando y están seduciendo y engañando a la humanidad entera. Mucha gente está siendo llevada o arrastrada a través del pecado a la condenación eterna, pero ahí estamos confrontados ahora mismo ante la crisis del reino con la persona de Jesucristo que nos demanda una decisión de arrepentimiento y de fe para salvación y para vida eterna. Ante esa confrontación, ante esa amenaza que amerita una respuesta de parte nuestra, estamos nosotros ahora mismo confrontados y ubicados en este tiempo. Quiere Dios que tú y yo podamos dar ese paso de fe y alcanzar salvación y convertirnos en el tiempo que nos quede en testigos claros de su salvación y de su gracia y su misericordia. Vamos a orar para poner en las manos del Señor este tiempo especial. Darle gracias por todo lo que ha hecho y por lo que hará. Padre, gracias en esta mañana y tarde por habernos permitido, Señor, reflexionar en tu palabra y tomar la enseñanza fundamental de esta parábola. Es el arrepentimiento y la fe. Reconocer que somos responsables de todo lo que nos viene en la vida humana. Porque lo que nosotros sembramos es lo que vamos a cosechar. Eso es una ley universal. Muchas veces no tenemos hijos mejores porque no hemos sabido educarlos bien. Muchas veces no tenemos finanzas sanas porque hemos despilfarrado el dinero, no hemos sabido manejarlo convenientemente. Muchas veces no tenemos matrimonios estables, fuertes, porque no hemos invertido con amor, con respeto, porque no hemos dado el cariño, el afecto que nuestras parejas merecen. Porque no tenemos naciones en desarrollo, no tenemos pueblos desarrollados, porque muchos nos hemos conformado con lo mínimo, con llevar una vida sin esfuerzo. Y en lugar de apoyar a nuestros pueblos y a nuestros gobernantes, nos hemos ocupado en revueltas, en huelgas y en desmanes. Señor, dentro del contexto de la iglesia, no hemos llegado a ser más fuertes y no hemos tenido la presencia que necesitaríamos como la iglesia del primer siglo
porque no hemos sido atrevidos, no hemos sido obedientes y porque no hemos sido definidos en nuestras posiciones, porque no hemos sido sinceros, porque hemos llevado vidas dobles, porque nos hemos conformado con el status quo, con permanecer en la conformidad, en el confort, y no nos hemos preparado para servirte y no nos hemos sometido a tus mandatos. Pero hoy nos arrepentimos, Señor, con todo nuestro corazón. Y te pedimos misericordia, Señor, por nuestras naciones, por nuestros pueblos. Pero que nos levantes como tu pueblo, la iglesia, Señor, a tomar posición para predicar el evangelio en tiempos como estos. Que podamos reconocer nuestra responsabilidad personal, individual, ante estos males, ante estas tragedias que están sacudiendo la tierra. Te pedimos misericordia, Señor, y que nos uses en tiempos como estos, Señor, para tu gloria y tu honra. Gracias porque eres fiel, Señor. En el nombre de Jesús, por mis hermanos y mis amigos que me han escuchado, Señor, a tu palabra por sobre todo, que pueda alcanzar sus mentes, sus corazones, y que haya conversiones y que nos sometamos a tu voluntad perfecta. En el nombre de Jesús. Amén. Qué gozo poder haber estado con ustedes. Un abrazo a la distancia. Mi esposa preciosa Jackie, recuerden, tras bastidores, pero es la que se encarga de toda la parte técnica, de toda la parte de las presentaciones. Lo único que yo hago, podríamos decir, es presentarme delante de la pantalla. Dios los bendiga poderosamente. Su servidor, Pastor Harry Villasí, Iglesia Casa del Rey. Saludos para los locales y para los que están fuera de este territorio americano. Un abrazo fuerte. Gracias por ese apoyo, por esa oración. Hermanos en Cristo, pastores, consiervos, familiares, amigos, todos. Dios los bendiga, que tengan una preciosa semana. Hoy iniciamos la semana con pie firme, porque nada más firme que Cristo Jesús, nuestro Salvador. Él es la roca inconmovible de nuestra salvación. Dios los guarde poderosamente.